¿De quién estás oyendo consejo? Escucha primero el consejo de la palabra. Escucha primero el consejo de Cristo. No prestes oído al consejo de este mundo. Hay un salmo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y lo empieza a describir, ¿verdad? Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, dice, que arrebata el viento. Imagínense la diferencia entre un árbol plantado junto a corrientes de aguas y un chiribisco del desierto que es llevado por el viento por doquier. Todo viene por oír el consejo de la palabra del Señor. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie de segundo libro de Crónicas. Mi nombre es Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús, donde cada día vemos un capítulo de la Escritura y con ayuda del Espíritu Santo ponemos nuestra mirada en el unigénito Hijo de Dios, en el número uno de todo el universo. Su nombre es Cristo Jesús. Creemos que toda la Biblia nos habla de Jesús de principio a fin. Aún el Antiguo Testamento, el Señor dice que los salmos, los profetas, Moisés, todos hablan de Él. Hoy nos toca el capítulo 22. Por favor, tenga frente a usted y de preferencia que ya haya tenido tiempito para leer el capítulo 22 de segundo libro de Crónicas. Y pídale al Espíritu Santo poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que sin más, veamos a Jesús. Segundo de Crónicas 22. Bueno, aquí en el capítulo 22 vemos cómo le fue mal a Ocosías, este rey de Judá, por prestar oído al consejo del mundo. Mire por favor el versículo 2. Según Crónicas 22:2 dice: cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años. Reinó un año nada más en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, descendiente de Acab. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba, mire la primera vez que se usa esa palabra, le aconsejaba que actuase impíamente. El mal consejo de su mamá, que era una reina impía, la reina Atalía, hija de Acab. Ahí se menciona hija de Omri, pero en realidad era descendiente de Omri, venía siendo nieta de Omri. Mira el versículo 4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Tenía el mal consejo de la casa de Acab. Este no anduvo en los buenos caminos de Josafat, que era su abuelo, sino en el mal camino de su papá Joram, por esa amistad con la casa de Acab. Es como el cristiano que quiere tener amistad con el mundo y pasa escuchando el consejo del mundo y no el consejo de Cristo y de su palabra. Pero veamos uno más, mira el versículo 5. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab. 3 veces en un par de versículos se menciona el concepto del consejo del mundo, el consejo malo de Atalía, el consejo malo de la casa de Acab. Pervirtió los caminos de Judá y de este rey Ocosías, a quien le fue terrible. Si usted sigue leyendo el capítulo, vemos lo terrible que fue, caótica fue la vida de Ocosías, porque visitando a este su amigo de la casa de Acab, a otro que también se llamó Joram, porque habían ido juntos a una guerra que no era la voluntad del Señor. Está Joram herido en Jezreel, viene Ocosías y lo va a visitar allá a Jezreel, y en ese lugar le cayó a los dos el juicio de Dios a través de un siervo de Dios que él había levantado, el nuevo rey de Israel llamado Jehú. Así que este guerrero Jehú ajustició la casa de Acab, los exterminó, pero como ahí estaba en amistad con el mundo, este Ocosías, a él también lo mataron y fue sepultado con los reyes de Judá. Mire qué trágica historia, por prestar oído al consejo del mundo, por tener amistad con el mundo y no seguir el consejo de la palabra y los caminos del Señor. Pero la cosa no para ahí, mire qué terrible. La mamá de este Ocosías, una tal Atalía, que ya mencionábamos ahí, hija de Acab, yo le he llamado a esta señora la abuelita del diablo, porque mire, comienza a exterminar a todos sus nietos. Atalía matando a sus nietos, o sea, a los hijos del difunto Ocosías. Los comienza a exterminar para poder usurpar ella el trono, y así lo hizo, lo logró usurpar. Pero mire, no logró matar a un solo hijo pequeñito de Ocosías, no logró matar al pequeño Joás, a Joacito le digo yo, porque una tía del niño, una tal Josabet, ahí lo puede leer usted en casa, tomó a Joacito antes que lo mataran y lo escondió en la casa de Dios durante 6 años. Esta Josabet venía siendo tía del niño, ella era esposa del sacerdote Joiada. Yo estoy seguro que ella escuchaba el consejo de la palabra.
esposa del sacerdote, y tomó esta acción para salvar al pequeño jovencito. Mire, aquí vemos al Señor Jesús brillando en este capítulo, porque así como fue rescatado este bebé, que después llegó a ser rey de Judá, así como fue salvado de un exterminio de los bebés, así nuestro Señor Jesucristo, allá en Belén, fue rescatado de un exterminio del malvado Herodes. Comenzó a matar a todos los bebés en Belén, pero el Señor iluminó a José y el Señor Jesús fue rescatado, fue escondido un tiempo y luego vino a ser el Salvador del pueblo de Dios, así como este Joacito rescató al pueblo de la malvada Atalía. Vamos a ver la historia de Joás más adelante, pero ahora veamos a Jesús como ese bebé que fue rescatado y luego vino a ser nuestro Salvador. Oiga, también Jesús brilla en este capítulo en la persona de Jehú, ese siervo que trajo juicio contra la maldad. Yo no sé si usted sabía, pero va a haber un día que Jesucristo va a regresar y va a traer juicio contra todo aquel que se ha encontrado en sus pecados, todo el que ande en los caminos de este mundo. Así que el juicio viene contra el pecado de la humanidad, pero Jesús es nuestro Joás, es ese rey de Judá que nos va a traer salvación. ¿Cómo aplicamos la palabra del capítulo 22? En primer lugar, alabe a Cristo por su salvación. ¿Por qué usted y yo, a pesar de ser pecadores imperfectos, por qué no hemos recibido el juicio de Dios como lo recibieron Ocosías y Joram? Porque Cristo Jesús ya llevó nuestro castigo en la cruz. Dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor llevó el juicio, la ira, el castigo justo de Dios por el pecado de la humanidad. Cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario para que hoy usted y yo recibamos la justicia perfecta de Cristo. Somos justificados y tenemos su bendición. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Alabe a Cristo. Y si usted aún no le ha recibido como su Salvador, usted no tiene por qué llevar el juicio de sus pecados. Si Cristo ya lo llevó en la cruz, ponga su fe en el sacrificio perfecto que se hizo por amor a usted. Y dígale, Señor, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador, quiero ser hecho un hijo de Dios. Alabe a Cristo. Número 2, no oigas el consejo del mundo, no prestes oído a un mal consejo, ponga atención a la palabra de Dios. Escuche el consejo de Cristo. ¿Cómo lo hago? Leyendo todos los días la palabra con un enfoque cristocéntrico y práctico, asistiendo a tus cultos y prestando oído a la prédica, hablando con Dios en oración y pidiéndole que te hable a través de su palabra, de su Espíritu Santo. Si escuchamos un mal consejo, podemos ser desviados y distraídos del buen camino, como lo fue Ocosías. Pero si usted pide consejo a sus pastores, a sus líderes, a personas piadosas de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de la palabra de Dios, si usted busca el consejo de Jesús y su palabra, seremos bienaventurados como aquel varón del Salmo 1. No prestes oído al enemigo. La destrucción viene por prestar oído al mundo y a Satanás. Y si no, preguntémosle a Eva, que escuchó la voz de Satanás. Pero usted y yo tenemos fe, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. Escucha el consejo del Señor y alaba a Cristo por su gran salvación.